Pongámonos en situación, a finales de los 90 y principios de los 2000, donde las principales consolas se veían así, las computadoras así y por todo lo demás. Para darte el golpe de realidad, haremos un ejercicio. Si te preguntaran por un juego de hace 20 años, quizás te imagines algo como esto, o quizás así, pero en realidad se ve como esto. Y está de más mencionar que estamos más cerca del 2050 que del año 2000, pero centrémonos en los 2000, ya que aquí nos gusta hablar del pasado. A finales de los 90, un medio que estaba muy utilizado para juegos, música y multimedia en general eran los CDs, pero resulta que se estaba volviendo cómicamente fácil copiar estos discos, que en cuestión de minutos ya podías tener tus copias funcionales. Y hubo una empresa que vio esto y decidió ponerle un alto por el bien de la industria y por el dinero. Así trajo al mundo a Secure Room, quien se presentó como una solución y terminó siendo el problema. Ahora, ¿cómo planeaba detener las copias? Pues en sus primeras versiones dependía de algo que no era nuevo, basándose en su fabricación, puesto que los CD de fábrica venían con una marca física en el disco. Era un error puesto intencionalmente para identificar al disco original, ya que las quemadoras convencionales usualmente reparaban ese sector dañado, y al lanzar el ejecutable iba a solicitar la lectura de ese sector dañado, y si resultaba que no hay error, pues daría por hecho que el disco efectivamente es una copia. Y funcionó, no por mucho, la carrera comenzaba. Por un lado, herramientas como Clone CD o Alcohol ya permitían la copia de estos sectores dañados, por lo que podían pasar como falsos positivos a pesar de ser una copia. Y del lado de Secure Room, más adelante integró un sistema de medición de posición de datos, o DPM por sus siglas en inglés, apoyándose que el proceso de prensado del disco es extremadamente preciso y las distancias físicas de los sectores son muy consistentes, a diferencia de las quemadoras caseras que por sus tolerancias mecánicas y variaciones en la velocidad del motor introducía pequeñas fluctuaciones. Entonces Secure Room mediría los tiempos de lectura del láser entre sectores y si no coinciden, pues nuevamente se dará por hecho que está ante una copia a pesar de que ese contenga los datos perfectamente copiados. Así que necesitabas tener el disco original insertado para poder ejecutar tus programas, incluso con programas de emulación como Diamond Tools que hacían creer al sistema que tenía un disco, te lanzaba el conocido error de inserte el disco original. Pero, momento, ¿cómo sabía Secure Room que estabas utilizando software de emulación? No solo eso, ya que para vulnerarlo se utilizaba herramientas de depuración para hacer ingeniería inversa, pero también fue capaz de detectarlo. ¿Usaba magia o qué había detrás? Déjame decirte que la magia eran sus drivers, que al momento de instalarse se instalaban en el ring 0 del sistema. Por eso se le acusó de comportarse como un rootkit, que básicamente es un malware que se oculta en lo profundo de tu sistema para controlarlo o vigilarlo sin que tu sistema o tú lo note. ¿Y qué es esto del ring 0? Pues es la manera en la que el procesador define los privilegios de los recursos del sistema, como las transformaciones de Goku, solo que en lugar de medir el poder, mediría el nivel de privilegio que tiene cada proceso del sistema, pero invertido, donde el ring 0 sería el más privilegiado, y el ring 3 sería el menos privilegiado. En el ring 0 es donde se alojan los drivers más importantes y el kernel, del que es el núcleo del sistema operativo, que se encarga de administrar todos los recursos del sistema. Y para que te lo imagines, es como que el kernel sirviera de puente para que se pueda comunicar el hardware con el software de tu computadora, para hacer como que un programa pueda acceder a la RAM, escribir en memoria o usar el micrófono de tu PC. Y el ring 3 es donde se ejecutaría todo a nivel superficial, como serían los juegos, tus videos, el navegador o este video mismamente, pero siempre se pueden comunicar con el ring 0 aún estando al nivel superficial. Por ejemplo, digamos que quiere guardar partida en tu juego, pues se utilizará una llamada System Call, que básicamente se encarga de llevar las instrucciones para que se escriban en el disco los datos que el juego necesita para guardar partida. Es el intermediario para que el juego no tenga que escribirlo directamente, como medida de seguridad. Y es por eso que un malware con estos niveles de privilegios literalmente podría hacer lo que quiera sin que tu antivirus o tú se diera cuenta. Y así es como sabía cuando usabas un software de depuración o intentabas emular un disco. Este DRM podía ver hasta tu conciencia. Pero aquí llegamos a un punto diferente, donde el internet se estaba esparciendo por los hogares y ya era más veloz. Ahora, además de preocuparse por las copias locales que podrían hacer en sus hogares, también estaba que podían compartir estas copias a través de internet, como en foros, sitios, etc. Yo sé que sabes de lo que te hablo. Es entonces donde se presenta la siguiente evolución de Secure Room. Los videojuegos iban evolucionando, así como la manera de acceder a ellos. Entonces Secure Room evolucionó en conjunto para adaptarse a los nuevos modelos del mercado. En este punto ya era como un ecosistema de protección, con varias capas para proteger los software que lo adaptaban, convirtiéndose en uno muy destacado y problemático, las validaciones en línea.
Una forma más rigurosa que simplemente verificar un disco, escaneaba partes concretas del hardware del sistema y usaba para marcar tu computadora con un ID único que serviría para activar los juegos. Y no bastó con eso, sino que además estas activaciones eran limitadas y los desarrolladores generalmente podían decidir el número de activaciones por usuario, pero estas activaciones eran muy rigurosas, ya que como se enlazaban con tu hardware, algún cambio en él podía hacer que se detectara como un dispositivo nuevo. Por ejemplo, que cambies tu gráfica, tu disco, cambiaras de RAM o incluso una actualización, se reportó que podrías solicitar una nueva actualización. Pero claro, si te las acababas, tendrías que llamar a algún número de soporte técnico para solicitar más activaciones. Y claro, buena suerte haciendo eso fuera de Estados Unidos. Todo esto lo hizo sentir como una práctica anticonsumidor, y más que comprar, te hacía sentir como que estabas rentando. Ejemplos claros fueron como BioShock, que incluía un límite de 2 activaciones, que además de venir con errores técnicos, era muy fácil sobrepasar el límite, ayudando más a la controversia. O el caso de Mass Effect, que este ofrecía 3 activaciones, pero inicialmente se planeaba que el juego necesitaría verificar licencia cada 10 días, y debido a mucha protesta al respecto, no se terminó incluyendo, pero sí que te la ponían difícil para solicitar más activaciones. Todo esto simplemente trataba horrible a los jugadores, pero no hemos visto el otro lado de la historia: los crackers, aquellos que se han dedicado arduamente a vulnerar estos sistemas, casi como un deporte incluso. Irónicamente, ante tanta medida de protección y evitar las copias, pues causaron justamente eso, que los jugadores vieran más atractivo las copias, como el caso del último ejemplo, Spore. Este juego ha sido el ejemplo más claro que encontré, pues irónicamente, al tener tanta protección y requerir activación en línea para cada instalación, se convirtió en el juego más descargado en muchos sitios pirata. Y se leía en foros que incluso personas que habían adquirido legalmente el juego preferían la versión pirata, ya que se consideraba superior al quitar todas las restricciones que este DRM incluía. Y se dio un fenómeno de piratería como protesta, alegando que si compras algo, lo mínimo que deberías poder hacer es usarlo. Y así, incluso jugadores legales recurrían a las copias al sentirlo más factible. Incluso desinstalando los juegos y drivers de Escape Room, era difícil eliminarlo completamente, ya que quedaban registros y datos ocultos en el sistema. Es por eso que se lanzó un software de eliminación que prometía limpiar tu equipo de este sistema, aunque fallaba muchas veces. Y así damos por terminada esta pequeña historia de Escape Room, un sistema que por sus prácticas frustró a muchos jugadores, y al final nos dejó con la pregunta: ¿era antipiratería o anticonsumidor? Y ya, yo digo que aquí se termina esta historia, ni modo que se vayan a cambiar el nombre y formen otra empresa.